Bueno, buenas tardes. Desde el Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento les damos la bienvenida a este ciclo de charlas sobre Industria 4.0. Sí, en esta oportunidad vamos a estar hablando de Big Data, inteligencia de negocios. Y bueno, como si hay alguno nuevo, por las dudas les refresco, el chat lo van a tener apagado, pero todas las preguntas o dudas que vayan teniendo las pueden ir haciendo en el icono que les aparece en la parte inferior de la pantalla en el medio de Q&A o preguntas y respuestas, depende si lo tienen configurado en inglés o en español. Esteban, buenas tardes. Estás en mute, Esteban. Estás en mute. Bueno, buenas tardes Gustavo, buenas tardes Antonio, que ya dentro de un ratito lo vamos a presentar, que nos va a dar, digamos, en función de su experiencia sobre inteligencia de negocio y Big Data. Lo que me gustaría es hacer un pequeño repaso de lo que venimos haciendo hasta ahora y lo que nos queda hasta la finalización del ciclo de conferencia, que realmente cada vez se hace más interesante y también las preguntas cada vez también son más interesantes. De hecho, la vez pasada fue uno de los ciclos donde hubo mayor cantidad de preguntas y es interesante que ustedes puedan llegar a hacer esas preguntas, ya que estamos en directo con algunos especialistas, entonces las preguntas son directas y sobre los diferentes temas dentro, digamos, del tema que se esté desarrollando, ¿sí? Como breve repaso, bueno, hoy vamos a seguir con el tema de Big Data e inteligencia de negocio. En principio va a ser primero inteligencia de negocio y Big Data, es el orden correcto en que se va a dar la exposición de hoy. Ya el siguiente viernes, el 30 del 10, vamos a estar hablando de robótica y gemelos digitales, que va a haber un especialista que está en Córdoba, que está trabajando sobre estas herramientas. Internet de las cosas y realidad aumentada ya para el 6 del 11. Impresión 3D, realidad virtual y realidad representativa para el 13 del 11. Y la última charla que vamos a tener de este ciclo de conferencia es el 20 del 11 como cierre, inteligencia artificial y simulación. Así que, sin más, Gustavo, por favor, presentalo a Antonio y damos inicio al ciclo. Perfecto, gracias Esteban. Bueno, como ya anticipó Esteban, el invitado de hoy es el licenciado en computación Antonio Mardelli. Sí, bueno, licenciado en computación con especialidad en base de datos, egresado de la Universidad Central de Venezuela. ¿Sí? Tiene, bueno, distintas certificaciones en herramientas tecnológicas, entre las que destacan, bueno, SAP Business Warehouse, SAP Business Object, MicroStrategy o Tableau. ¿Sí? Más de 15 años de experiencia en el área de Business Intelligence, ¿sí? Con, bueno, distintas especializaciones. Es compañero mío de PepsiCo, ¿sí? Hace, bueno, muchos años ya. Tuvo distintas implementaciones durante toda Latinoamérica, ¿sí? En los últimos años. Ahí nos conocimos y bueno, más que un compañero de trabajo, yo lo considero un amigo, así que Antonio, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Esteban, Jorge, muchas gracias por la oportunidad que me brindan. La verdad que muy contento y emocionado de poder participar en este ciclo de conferencias 4.0. Espero poder cubrir las expectativas, espero poder ayudarlos un poquito más en base, pues lo que decía Gustavo, en base a la experiencia, en base al conocimiento y que pueda ser fructífera la charla y la puedan aprovechar. Entonces, van a poder hacer todas las preguntas que requieran, así que pues un gusto. Ahí estoy compartiendo pantalla. No sé, Gustavo, ¿me puedes comentar si ya se ve? Sí se ve, Antonio. Tenías que maximizarlo, digamos, pero ya se ve. Y ahora, porque lo puse en modo presentación. Vemos la presentación, lo mismo que vos. Digamos, Sí, vemos con los pero no comentarios al tiene costado. pantalla completa. Lo que tiene que compartir es para pantalla completa. A ver, un minutico. Creo que...
En ese debe estar. ¿Y ahora? Ahí sí. No. Sí, sí. Ahí Ahora. Sí. Aquí sí. Bien, perfecto. Bueno, básicamente, como lo decían Gustavo y Esteban, vamos a hablar sobre Business Intelligence y Big Data. Aquí pues ya Gustavo dio una introducción de mi parte, igualmente me presento, la verdad que mucho gusto. Mi nombre es Antonio Mardelli Angelo, soy venezolano, actualmente pues estoy viviendo acá en Bogotá, ya tengo casi 4 años aquí en Colombia. Soy licenciado en computación, mención de base de datos de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, como Gustavo lo decía, ya tengo más de 15 años de experiencia en todo lo que es Business Intelligence. Inicialmente, cuando empecé en todo este mundo, fui consultor MicroStrategy por 3 años, atendiendo y brindando soporte a gestión de bancos, supermercados o retails. Así que bueno, ahí fui agarrando experiencia, fui agarrándole el gusto a todo este tema y pues ya hace 13 años que estoy aquí en PepsiCo. Empecé pues en Venezuela y fui trasladado aquí a Colombia y bueno, desde hace ya 7, casi 8 años trabajando con Gustavo en todo lo que es el tema de SAP. Hemos implementado SAP BI en toda Latinoamérica. Como siempre digo yo, desde México hasta la Patagonia. Entonces, pues ha sido un gran trabajo, muy emocionante y pues con muchos retos, ¿no? Entonces, espero poderles compartir, bueno, todas esas vivencias y todo ese conocimiento y bueno, estamos aquí para tratar de cubrir esas expectativas. Entrando en tema, ¿verdad? Básicamente lo que yo les voy a presentar un poco es a manera general o a grosso modo, esta es la agenda que voy a tocar, que son los sistemas de información. Sé que pues estuvieron ya unas charlas previas, así que yo no me voy a adentrar mucho en este mundo, pero creo que sí tiene que haber un pequeño abreboca de esos conceptos o refrescarlos para poder tener un poco más claro todo lo que es el tema de Business Intelligence, asimismo como lo es el Data Warehouse, los Data Mart y lo que son los Data Lake, que es una tecnología creciente que pues está ahorita en ebullición, ¿no? Vamos a hacer un pequeño comparativo en estas 3 tecnologías. Vamos a hablar de las herramientas de BI que hoy tenemos en el mercado y pues tocar el tema de Big Data. Entonces, bueno, entrando ya en tema, ¿qué son los sistemas de información? Pues es una pequeña definición, nada compleja. Son básicamente un conjunto de elementos que interrelacionan, ¿verdad? O que trabajan en conjunto para generar un resultado. Básicamente tenemos una serie de entradas o elementos de entrada que pues pueden venir de diversos sistemas. Se tiene que dar un procesamiento, una algorítmica, y ese procesamiento va a generar una salida, ¿no? O una transformación de datos. Esto, a manera sencilla, sería lo que son los sistemas de información. ¿Y por qué lo explico? ¿O por qué toco este punto en particular? Porque el Business Intelligence y los sistemas de Data Warehouse, pues encajan dentro de esta definición. Y ya lo vamos a ir viendo más adelante. Nosotros requerimos de una entrada de datos o de unos sistemas fuente. Vamos a hacer un procesamiento de esos datos y vamos a generar una salida. Y esa salida va a ser información. Entonces, por eso es que doy esta pequeña definición para que podamos tener contexto de lo que es el Business Intelligence. Los sistemas de información, y aquí pues hay que hacer también una pequeña aclaración, porque actualmente pues se viene reconociendo 2 tipos de sistemas de información, que son los sistemas transaccionales o en línea y los sistemas analíticos. Y también pues aquí cabe aclarar o cabe tocar estos 2 puntos, pues porque
tiene que haber una diferenciación entre dónde está clasificado lo que es el Business Intelligence. Y el Business Intelligence son sistemas de informaciones analíticos y ya los vamos a ir revisando. Fíjense que aquí les comparto unas breves comparaciones entre ambos sistemas y esto nos va a ir dando pie para ir estructurando y para ir clasificando y caracterizando dónde entra el Business Intelligence. Fíjense que los sistemas en línea o los sistemas OLAP, pues su primer punto, y creo que es uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta, es la granularidad de los datos. Cuando yo les hablo de granularidad, estoy hablando del mínimo detalle que tenemos de los datos. Y aquí, pues a mí siempre, yo creo que a la hora de explicar esto y no adentrarnos tanto en los conceptos, a mí me gusta dar ejemplos. Creo que siempre las cosas se entienden más con los ejemplos. Imaginemos que estamos en una tienda, ¿verdad? En algún supermercado o alguna tienda de electrónica y estamos comprando algún producto. En ese momento que estamos haciendo o que nos están vendiendo el producto y se está haciendo una factura, pues normalmente nos piden los datos, la dirección, el teléfono, la cédula o el DNI, nos piden pues una serie, el correo electrónico. Entonces, como ven, esos son datos muy pequeños, de mucho nivel de detalle. Y ahí es donde entran los sistemas en línea. En ese momento es cuando tenemos transacciones en línea, porque es una información que estamos realizando en el momento. Mientras que los sistemas OLAP, que es lo que tenemos a la derecha, que es donde encaja el Business Intelligence, son sistemas donde los datos no son tan detallados, sino son más agregados o resumidos. ¿Por qué digo esto? Porque pues normalmente cuando nosotros estamos en una empresa, el equipo de trabajo siempre necesita ver grandes números que pues nos brinden alguna información para lo que es el Business Intelligence, que ya lo vamos a ir viendo, y es ver información por materiales o por el tipo de venta, por la forma de pago, la fecha. Entonces no queremos llegar a saber que el cliente Pedro nos compró un celular o nos compró, bueno, yo trabajo, como ya dijo Gustavo, trabajamos en PepsiCo, así que muchos de mis ejemplos son con las papitas, los Doritos. Entonces, nosotros no queremos llegar a ese nivel de detalle, entonces queremos ver más números agrupados. Esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias, y bueno, lo decía en la segunda línea, son datos más detallados y los otros son más estratégicos. Y otra de las diferencias importantes, que es el punto 3, son datos en tiempo real y datos offline o fuera de línea. ¿Por qué es esto? Pues porque normalmente los sistemas online, nosotros estamos transaccionando en el momento. Tengo al cliente frente de mí, me está comprando unas papitas, está pagando, está generándose la factura y el cliente se va con su producto. Entonces esos datos son en línea. En el momento de yo buscar al cliente, el sistema está buscando por medio del DNI, está buscando al cliente Antonio Mardelli para hacerle la factura, mientras que los datos OLAP son fuera de línea. ¿Por qué decimos esto? Pues porque el equipo de trabajo o el equipo de las empresas, de las organizaciones, no requieren ver la información en el momento y como les decía, son datos más agregados, más agrupados. Entonces ellos no necesitan saber que Antonio Mardelli ahorita está comprando unos Doritos, está comprando unas papitas, porque esa no es la función de esa herramienta o de esa metodología. Entonces esa es otra de las grandes diferencias que tenemos que tener en cuenta al momento de clasificar estos dos sistemas de información. Y bueno, el último punto pues son vistas más limitadas y es una pequeña porción de la información. ¿Por qué pongo este punto? Pues porque en el momento en que estamos haciendo la transacción solo vemos una parte del sistema y es me está comprando tal producto, tengo tanto de inventario para podérselo facturar y ya está, terminé la transacción, el cliente sale de la tienda y no necesito ver más nada. Mientras que los sistemas OLAP
y como lo dice la lámina, trae un big picture. ¿Por qué? Porque nosotros podemos combinar en el mismo momento en que estamos viendo un reporte o estamos viendo un dashboard, podemos combinar varios tipos de información. Podemos ver ventas, podemos ver inventario, de repente podemos ver pedidos. Entonces tenemos una gran imagen, una gran fotografía de cómo está la organización en ese momento, mientras que en la otra pues es simplemente el cliente comprando un producto y listo. Bien, continuando con esto, ya como pudimos ver cuáles son las características de los sistemas en línea y de los sistemas OLAP, o de los sistemas analíticos, podemos definir ya lo que es Business Intelligence. Y ya sabemos que el Business Intelligence es un sistema OLAP o analítico. Y básicamente, ¿qué es Business Intelligence? Yo prefiero darle la terminología de metodología. ¿Por qué? Porque el Business Intelligence es la unión o la agrupación de varias herramientas y de varios principios, entonces, o de metodologías. Entonces, yo prefiero decir que todo el Business Intelligence es una gran metodología que se encarga de, y como lo dice la lámina, transformar datos en información y la información en conocimiento. Aquí hago una pausa por esto. Normalmente, y a mí me gusta hacer esta aclaración y marcar bien en claro este punto, los datos son números. Básicamente, yo les digo ahorita 15, 28, 1000, 2000, son simplemente números. Eso, la verdad, eso no sirve para nada. Tener un número aislado, 2000, 3000, ¿eso de qué sirve? No nos dice nada. Tenemos que tener claro que esos son simplemente datos. Cuando ya yo le doy un contexto a esos datos, cuando yo le doy una dimensión, es que yo estoy transformando ese dato en información. Ahora, si yo les digo a ustedes que ese 1000, ese 2000 que yo antes les mencioné, que no servía para nada, yo ahora les digo que vendimos 1000 Doritos en el mes de diciembre, o le vendimos 1000 Doritos a la empresa Carrefour, o le vendimos 1000 Doritos al cliente X, ya estoy recibiendo información, ya yo estoy transformando ese dato en información. ¿Y por qué decimos que ahora el Business Intelligence transforma esa información en conocimiento? Pues porque una vez que nosotros tenemos la información y podemos sacar patrones y podemos analizar esa información y tomar decisiones en base a ella, podemos decir que tenemos ya un conocimiento de cómo se comporta nuestra organización o de cómo se comportan nuestros datos. Si yo sé, por ejemplo, que todos los meses de diciembre o todos los meses de Semana Santa o en algún festivo, en algún feriado, yo sé que si hago una promoción X o Y, de repente voy a aumentar las ventas de un producto o no. Eso es porque ya yo capitalicé esa información en conocimiento. Ya yo pude transformar eso que antes eran datos aislados en un conocimiento que me sirve para tomar decisiones. Fíjense que la idea del Business Intelligence, que es la última frase de la lámina, es poder transformar ese conocimiento en decisiones para el negocio, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros buscamos con una solución de Business Intelligence, o lo que buscan las empresas, es poder observar qué está ocurriendo. Es decir, poder tener una visión de cómo se está comportando el mercado o de cómo se está comportando la organización, ¿sí? Además de eso, poder entender por qué ocurre o por qué pasó este fenómeno. ¿Por qué tuve tanto de ventas? ¿Por qué disminuyeron las ventas? ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿Qué hizo que eso que observé, que esa información que obtuve, por qué ocurrió? Tratar de entenderla. Adicionalmente a esto, pues, si ya yo sé o ya yo vi los fenómenos que están ocurriendo, ya yo pude comprender por qué ocurrieron,
puedo tratar ahora de predecir qué va a ocurrir. Eso es lo que les comentaba ahorita. Si ya yo entendí o ya observé que cada vez que yo hago una promoción en X meses o en X fechas, lo que ocurre, porque el entendido, el comprendido fue que aumentaron las ventas, puedo ahora predecir que si yo aplico esta misma fórmula en otras fechas, con otras promociones, o mejoro el proceso que estoy aplicando, pues puedo tratar de predecir y decir, voy a tener un incremento del tanto por ciento y puedo hacer una predicción de lo que yo espero que ocurra con mis acciones. Colaborar, ¿qué debería hacer el equipo? Básicamente, pues esa es la idea, ¿no? Tomar decisiones, saber hacia dónde vamos y tomar una decisión en base a ese rumbo que estamos tomando. Bueno, es lo que les decía, decidir qué camino debemos seguir, porque pues una vez que nosotros tomamos unas decisiones, pues estamos transitando un camino y en base a eso vamos a ir trabajando y lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Son ideas que se van dando y es conocimiento que vamos adquiriendo y que siempre vamos a ir mejorando, porque no necesariamente, porque ya sabemos que una fórmula funciona, la vamos a dejar siempre igual. Siempre estamos en lo que llamamos la mejora continua, siempre estamos buscando mejorar los procesos. Y con esto, pues probablemente esta imagen refleja lo que trata de resolver o de lo que trata de buscar el Business Intelligence. Nosotros tenemos información que la hemos ido recopilando, con esa información tomamos ciertas decisiones, esas decisiones nos llevan a ejecutar ciertas acciones y a medida que vamos accionando o que vamos realizando ciertas acciones, vamos recabando nueva información y pues siempre estamos en ese ciclo o en ese proceso. Por eso les digo, siempre la idea es mejorar y buscar nuevas alternativas. Ahora, pero tenemos el Business Intelligence, como yo les decía, es una metodología. Esa metodología se basa o se sustenta en la unión de otras metodologías o de otras tecnologías, porque pues entran temas metodológicos y temas tecnológicos que soportan a este Business Intelligence. Uno de esos temas o una de esas metodologías, porque el Data Warehouse pues es una combinación de tecnología y metodología, es este conocimiento, ¿no? Que es el Data Warehouse. Y básicamente, pues aquí me remonto a los años 70, que es cuando ya empieza a surgir este nombre o esta definición, gracias aquí a nuestro amigo Bill Emmons, que pues se considera uno de los padres de todo lo que es esta metodología del Data Warehouse y de toda esta tecnología. Y pues bueno, básicamente Bill Emmons define, ¿verdad?, que el Data Warehouse es un almacén de datos y básicamente él lo define en base a ciertas características que debe cumplir este almacén de datos. Recordemos que esta tecnología nace, lo que es el Data Warehouse, pero ya existían las bases de datos. Las bases de datos son mucho más viejas. Así que él empieza a sustentar esta terminología en base ya a lo que se tenía desarrollado a nivel de sistemas de base de datos, ¿sí? Entonces, el primer punto que él destaca es que son orientadas a temas. Él trabaja el hecho de los sistemas Data Warehouse en base a los temas o a los procesos. Probablemente yo le cambiaría la palabra temas por proceso, que sería el proceso de ventas, el proceso de manufactura, el proceso de compra, de inventario, pues son los diferentes procesos que tenemos en nuestras organizaciones. Entonces, él define que el Data Warehouse está orientado a estos procesos. Adicionalmente dice que es variante en el tiempo, que esto es clave, pues porque el Data Warehouse tiene que ir creciendo y tiene que darnos información en el tiempo de cómo está variando los procesos dentro de la organización. Asimismo, debe ser no volátil, y esto es muy claro porque pues no podemos perder la información o los datos,
porque acá no es un sistema que está 100% en línea. Como yo les decía, los sistemas transaccionales, ellos buscan generar una transacción en el momento. Aquí nosotros tenemos que tener grandes fotos de cómo vienen nuestros datos durante el tiempo para poder tener mejores decisiones. Obviamente, yo de repente pude haber vendido más o menos en un mes por X o Y circunstancias que pasaron en el mercado, en la forma de producción, en alguna promoción que hice, pero yo tomo decisiones también a lo largo del tiempo, porque de repente, pues, ver la venta de un mes no me sirve. Yo necesito ver cómo vamos en los últimos 12 meses, en los últimos 24 meses. Entonces, la información no puede ser volátil, tiene que estar siempre disponible, información histórica. Y tiene que ser integrado, por lo que yo les decía. Recuérdense que yo les hablaba de que el Data Warehouse o los sistemas analíticos dan un big picture. ¿Por qué un big picture? Porque yo les decía que podemos ver el proceso de inventario, el proceso de compras, el proceso de venta, todo en una sola foto, en una sola imagen, en un solo reporte. Y eso nos da esta integración que él define en el proceso de Data Warehouse. Y bueno, básicamente nuestro amigo Imon, lo que él defiende es una metodología de desarrollo o de creación de este Data Warehouse top-down. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, acá quiero aclarar algo. Sé que aquí tenemos la palabrita Datamark. Este término o esta definición lo voy a ir explicando más adelante. Pues porque lamentablemente los Datamark surgieron mucho después de lo que es la definición del Data Warehouse, pero se usa o se emplea al momento de definirlos. Entonces, más adelante los vamos a ver, pero lo que quiero que tengan en claro ahorita es que nuestro amigo Imon, lo que él defiende es crear todo un Data Warehouse completo inicialmente, diseñar todos los procesos al mismo tiempo, ventas, compras, inventario, todo junto, y crear un gran Data Warehouse. ¿Por qué les estoy diciendo esto o por qué estoy mencionando esto? Porque aquí entra otro señor, que es nuestro amigo Ralph Kimball, que él ya pues aparece en los años 90. Entre Bill Imon y Ralph Kimball son considerados los padres del Data Warehouse. Ellos son los que le dan mucha fuerza y mucha definición a todo este tema. Y pues ellos, o nuestro amigo Kimball, básicamente lo que define o defiende es que el Data Warehouse es una copia de las transacciones organizadas de manera adecuada para permitir la consulta y el análisis. Fíjense que Bill Imon hablaba de características que debe cumplir. Este señor lo que nos comenta es que simplemente es copiar todo lo que hicimos en nuestro proceso de transacciones y organizarlo de una manera correcta para que sea ágil el proceso de consulta y el análisis. Y acá pues viene la diferenciación entre un concepto y otro, entre una metodología y otra. Y es porque nuestro amigo Kimball defiende una metodología bottom-up. ¿Por qué? Porque fíjense que él aquí habla de que es la unión de todos los datamark. Básicamente esto lo que nos dice es que el señor Kimball defiende el hecho de que vayamos construyendo procesos poco a poco y por separado y después los unamos todos juntos en un gran data warehouse. Esa es básicamente la diferencia entre uno y otro. Yo me inclino más por la metodología de Ralph Kimball. ¿Por qué? Porque, bueno, por la experiencia que me ha dado el tiempo, construir un data warehouse es algo bien complejo. Necesita de un equipo multidisciplinario, necesitamos gente de IT, como es mi caso, necesitamos equipos funcionales. Por ejemplo, Gustavo y yo, que hemos trabajado juntos mucho tiempo, pues necesitamos ese conocimiento
a nivel funcional de lo que es la estructura de la organización, de cómo se mueve, de conocer cómo son los procesos. Y no solamente eso, después entra en juego gente con conocimientos matemáticos, estadísticos. Entonces, pues, como les digo, es un trabajo arduo que tratar de construir todo de una sola vez, pues se puede hacer muy complicado y cuesta arriba. Probablemente es mejor empezar desde algo bien definido y acotado y después vamos creciendo en el tiempo. Por eso, pues, yo me inclino más por este tipo de metodología. Muy bien, pero el Data Warehouse es básicamente una base de datos, es un almacén, es donde guardamos la información, ¿sí? A la final la terminología del Data Warehouse es el almacén de datos. Para construir este almacén de datos, así como nosotros construimos las bases de datos y tienen una lógica y tienen toda una estructura, también tenemos que tener una lógica o una estructura para construir un data warehouse. Y esa lógica y esa estructura da pie a desarrollar un concepto nuevo que son los modelos multidimensionales. En estos modelos multidimensionales van a surgir dos conceptos nuevos que pues yo estoy plasmando acá en la lámina, y básicamente es el concepto de hecho y el concepto de dimensión. Básicamente, ¿qué llamo yo un hecho o qué se denomina un hecho? No lo llamo yo, es la definición. Un hecho viene a ser la transacción o el evento que estamos registrando, lo que yo les decía al inicio. El comprar o que una persona entre en una tienda y haga una compra, ese es el hecho. ¿Cuál es el hecho? La venta. El que yo mueva un camión de una sucursal a otra o de una sucursal hacia un cliente, ese es otro hecho, es el transporte. Que yo haga una orden de compra para comprar materia prima, ese es un hecho, hacer la compra de la materia prima. Ahora, ese hecho, si yo le doy contexto, acuérdense que, y aquí vuelvo al tema inicial, datos e información. El hecho es el dato, es el número. Vendí, el hecho es la venta, vendí 10 pesos. Vendí o compré tantos kilos de materia prima, ese es el hecho. Ahora, si yo le doy contexto, ¿verdad? Que es lo que definimos como dimensión a ese hecho, yo digo, bueno, compré materia prima, maíz para hacer los Doritos, en tal fecha a tal proveedor. Entonces ya yo le estoy dando contexto a ese hecho. Yo vendí tantas papitas al cliente X. Yo le estoy dando contexto a ese hecho, ¿sí? Entonces, teniendo en base o conociendo ya lo que son hechos y dimensiones, aquí surgen pues los dos elementos clave del modelo multidimensional, que son las tablas de hechos y las tablas de dimensiones. Básicamente, y bueno, digo tablas porque pues como les decía, un data warehouse al final es una base de datos, es un almacén de datos, ahí vamos a guardar la información. Y a nivel de concepto, las bases de datos pues trabajan con tablas. Entonces, bueno, es la manera de cómo se estructura la información dentro de la base de datos. Entonces, nosotros, a la hora de construir un data warehouse, tenemos que construir dos tipos de tablas. Tablas de hechos y tablas de dimensión. Y estas tablas de hecho, ¿verdad? Es donde vamos a almacenar lo que definimos como la métrica o el indicador que estamos midiendo. Y básicamente, estas tablas de hecho o estos indicadores deben tener una característica bien particular. Deben cumplir, ojo, no es una regla oficial y no puede ser, se puede romper, pero normalmente el 90% de las veces un hecho tiene que cumplir estas tres características. El primer punto de un hecho es que tiene que ser numérico. ¿Por qué? Porque ya hemos venido hablando de que los datos son números y las dimensiones son contextos.
Entonces, yo digo que vendí 1.000 pesos, el hecho es el 1.000 que tengo ahí, debe ser numérico. Yo no puedo decir, vendí, no sé, zapatos, lace, y tengo que tener la cantidad, tengo que saber cuánto. Entonces, por eso, el hecho tiene que ser numérico. Eso sí es irrefutable. Ahora, variante en el tiempo. ¿Por qué tengo que, o por qué debe ser variante en el tiempo? Y aquí doy un ejemplo que pues creo que uno puede diferenciar este punto, ¿no? El peso o la edad son números, ¿sí? Hoy yo tengo 40 años, mañana tengo el año que viene tengo 41 y el otro 42, pues es numérico y con el pasar del tiempo está variando. Pero, ¿qué ocurre? No es agregable. Aquí es donde llega el tercer punto. No es agregable. ¿Y por qué digo esto? Porque ese elemento de la edad o ese elemento del peso, pues no nos serviría como una medición. Yo no puedo sumar edades. Yo no puedo decir, bueno, hoy 41, mañana 42, bueno, eso me da 83. Eso no me dice nada. A nivel de datos, a nivel estadístico, a nivel de la empresa, sumar esos elementos no me ayuda. Entonces, sí es numérico, sí es variante en el tiempo, pero no es agregable. Igualmente que el peso. Yo pues hoy puedo tener 70 kilos, mañana 73, pero yo no puedo sumar y decir 143 kilos. Eso no me da una información correcta, no me dice nada. Entonces, por eso esto es una regla, se puede romper, sí, pueden haber excepciones, pero tenemos que tenerlo claro. Otro ejemplo, y es los zapatos, por decir algo, la talla de los zapatos. Es numérico, sí, pero no es variante en el tiempo. Un zapato que sea talla, no sé, 43 o talla 11 en Estados Unidos, pues siempre va a tener esa talla durante el tiempo. Entonces, no es agregable y no es variante, ¿sí? Y por último, en este punto, pues acá tengo unos ejemplos de lo que son los hechos, que ya lo he venido mencionando en varias oportunidades. Las ventas, los pedidos, la manufactura, etcétera. Y bueno, cuando vamos a hablar de las dimensiones, básicamente aquí tenemos que tener unos ejemplos, ¿no? El tiempo, los productos, los clientes, los proveedores, etcétera, ¿no? Pero fíjense que a mí me gusta ahora resaltar el tiempo. El tiempo es clave. El tiempo no es negociable. Dentro de un data warehouse, señores, si no tenemos tiempo, no sirve de nada. Yo les decía al inicio, el dato es el número, ¿no? 100. Si le doy contexto, digo, le vendí 100 a Coto, por decir algo, por poner ejemplos de Argentina. Le vendí 100 cajas de Lay's a Coto. Pero si yo a esa información no le doy tiempo, créanme que no sirve de nada. Para una organización no sirve de nada. Si PepsiCo tiene 50 años y yo digo que vendí 1.000 cajas a Coto, ¿de qué me sirve? No sé si las vendí en un día, si las vendí en un mes, si las vendí en un año o si las he vendido en los 50 años que tiene PepsiCo. Entonces, si no ponemos tiempo dentro de un data warehouse, no estamos haciendo nada. Olvidémonos de eso porque no tiene sentido. Entonces, esto es innegociable, el tiempo dentro de un data warehouse. Y el otro punto que es innegociable, porque pues esa es la otra medición que vamos a tener, es que dentro de los hechos debemos tener metas u objetivos. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a saber nosotros si nuestros procesos están bien o están mal? Vuelvo con mi ejemplo y perdón que sea repetitivo, pero creo que a medida que voy diciendo las cosas y voy encadenando los conceptos, creo que se puede ir entendiendo mejor. Sí, está bien, ya tengo el data warehouse, ya sé que le vendí 1.000 cajas al Coto. En el mes de diciembre tengo el tiempo, pero ahora yo pregunto, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿Está bien haber vendido 1.000 cajas? De repente 1.000 cajas era lo que yo tenía que vender un día y lo vendí en todo diciembre.
de repente eso era lo que yo tenía que vender en un día y lo vendí en un año. Entonces yo tengo que tener metas, tengo que tener objetivos para yo poder compararme y saber si la información o si los procesos que estoy llevando dentro de la empresa están por la vía correcta o están desviados o estoy sobrepasando esos procesos. Entonces, son dos cosas innegociables porque pues eso es la sustancia del Data Warehouse, eso es la necesidad del Data Warehouse, poder medirnos. A la final lo que queremos es poder medirnos y saber si las cosas están bien o están mal, ¿sí? Bien, los modelos multidimensionales, ya les dije que se basan en hechos y dimensiones. Y hay 4 tipos de modelos multidimensionales y son los que están viendo ustedes acá en pantalla. Tenemos el modelo multidimensional estrella, que es el más básico, de ahí nace todo el concepto de Data Warehouse, lo que es copo de nieve, constelación y bueno, la esfera, que es un modelo teórico, es básicamente, se queda en la teoría, yo no lo he visto, y la teoría dice que es la unión de varias constelaciones o de varios modelos constelaciones. Vamos a ir tocando cada uno de ellos a detalle y pues ya los vamos a ir revisando. Aquí viene el primer concepto, el modelo estrella. Es el modelo más básico que surge dentro del Data Warehouse. Como yo les decía, tenemos el Data Warehouse, una base de datos, tenemos tablas y tenemos 2 tipos de tablas. Tenemos la tabla de hechos, que es la central, es esta tabla que está acá, y después en las diferentes aristas tenemos lo que son dimensiones. Esta es la manera de organizar o de modelar, porque a la final es un modelado, una tabla o un modelado estrella. ¿Cómo organizamos los datos? Y fíjense lo que quiero explicarles ahora acá. Yo tengo mi tabla de hechos. Esta tabla de hechos tiene los diferentes métricas o los diferentes indicadores que yo quiero o que yo pude recolectar con mis sistemas transaccionales. Fíjense que tengo cantidad vendida, monto de la venta, costo de la unidad, y tengo las diferentes dimensiones que entraron en juego. La idea de las dimensiones es que podamos tener solo la clave o solo el ID para después poder hacer el amarre con las diferentes tablas dimensiones. Fíjense que aquí tengo el ID de tiempo, que aquí está la tabla de tiempo. Tengo el ID de cliente, que lo tengo acá abajo, el ID de cliente. Y así sucesivamente con el resto, ¿no? Producto y mercado. ¿Y cuál es la idea? Pues la idea de esto es no repetir información, pues porque si no el Data Warehouse se haría inmanejable. La idea de esto es que yo pueda enlazar y decir, tengo el ID del cliente, el cliente o el ID es el 1. Cuando yo me vengo a cliente, que lo tengo acá, pues yo puedo decir, el cliente 1 es Pedro Pérez, su correo electrónico es este, tiene 30 años, vive en la ciudad de Buenos Aires, vive en, no sé, en San Telmo, en la dirección X, y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, yo puedo tener lo que llamamos un maestro de cliente o una dimensión de cliente, y aquí puedo enlazar la información de ese hecho con ese cliente. Asimismo, pues con el producto o con el tiempo que pues estamos teniendo. Normalmente, y aquí quiero hacer una aclaración o detenerme un poquito en el tiempo siempre va a generar una jerarquía y fíjense que aquí se puede ver. Yo tengo un año, dentro de ese año tengo el trimestre en que ocurrió, tengo el mes en que ocurrió la transacción y voy a tener probablemente el día. Entonces esto nos genera un nuevo concepto que ya es una jerarquía. Fíjense cómo vamos de un padre, que sería el año, hacia un hijo, que es el cliente, después hacia un subhijo, por decirlo de una manera, que es el mes, y así sucesivamente. Entonces, la idea de esto es que podamos enlazar, y fíjense que aquí se ve claramente cómo se forma, ¿verdad? Una estrella,
y esto puede crecer dependiendo de tantas dimensiones yo tenga dentro del Data Warehouse. Entonces, esta es la manera de modelar lo que es el modelado estrella. Y ahora voy a pasar a otro concepto que es el copo de nieve. Este copo de nieve, si lo vemos ahora, y obviamente hay que tratar de ser un poquito abstractos, ¿no? Pareciera que estuviese cayendo nieve, y básicamente es que volvemos a tener la misma estrella. Fíjense que aquí está la base, que es la misma estrella que tenía anteriormente, pero ahora empiezan a surgirle otras dimensiones a esta estrella. Y aquí voy a dar un ejemplo, y es que de repente yo tengo el producto. Acá en el producto yo digo, bueno, me compraron Doritos, pero ese Dorito a su vez tiene otra información, otra clasificación que lo puede ir dimensionando o dándole contexto, como es la familia de ese producto, ¿verdad? O como puede ser la marca de ese producto, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que esto puede ir creciendo de manera, no tiene límite, este crecimiento en copo de nieve, y pues esa es la sensación que trata de brindar este tipo de modelado, ¿no? Yo tengo un hecho central, tengo las diferentes dimensiones, y esas dimensiones a su vez pueden estar conectadas con otras dimensiones. Entonces pareciera que estuviese cayendo nieve. Básicamente, bueno, este es el concepto. Y el modelo constelación, pues no es más que la unión, ¿verdad?, de varios modelados copo de nieve. Y pues también aquí entra un nuevo concepto que también quiero abordar ahorita, y son las tablas ay, se me fue el nombre, perdón, snapshot o fotografías. ¿Por qué digo tabla snapshot o de fotografías? Porque de repente en una tabla de hechos nosotros almacenamos mucha información. Miren, les voy a dar un ejemplo. Una tabla de hechos puede llegar a tener hasta 500 campos dentro de la tabla, de lo gigante que podría ser, porque podemos estar combinando diferentes fuentes de datos, como es la venta, el inventario, temas de compra, de facturación, de pedido. Entonces puede ser tan grande y tan pesada como ustedes se lo puedan imaginar. Pero de repente nosotros necesitamos dar información muy rápida, y hay otros reportes gerenciales que necesitamos sacar así. Imagínense un gerente que un reporte le tarde 2-3 minutos, pues desecha el reporte, no lo mira más. Un gerente a lo sumo entra, le da clic y espera que un reporte aparezca en 10 segundos, 30 segundos como mucho. Entonces muchas veces nos toca tomar esa tabla de hechos gigantesca y reducirla a nuestras necesidades. Y ahí sacamos, como les digo yo, una pequeña fotografía, un snapshot. Por eso es que le damos ese nombre. Simplemente de los 500 campos vamos a traer 10 o 20, algo bien reducido, bien acotado, que nos resuelva algún reporte o algún requerimiento, y vamos a ir creciendo de esa manera. Entonces, por eso es que se va formando, o pareciera que se forma, y obviamente tienen que ser bien abstractos, chicos, tienen que usar su imaginación, de que se va formando una constelación, pero ese es el concepto. Y como les decía antes, pues la esfera se supone que es la unión de varias constelaciones. Entonces, bueno, esta es la forma de crear o de estructurar o de modelar, usen el concepto que mejor o la definición que mejor les parezca, un data warehouse. Así es como estructuramos un data warehouse por dentro. Así es como se ve la creación de un data warehouse. Y bueno, a mí me gusta esta imagen porque, bueno, he hablado bastante, y ahorita creo que ya se puede empezar a ver. En Venezuela le decimos verle el queso a la tostada, o decir de repente verle la carne a una empanada. Acá ya podemos ver de qué estamos hablando. Acá ya podemos ver
de qué les estoy explicando. Este numerito que está acá, este 17, este 25, este 33, son los hechos. Digamos que esto es venta. Vamos a simplificarlo y vamos a decir que estos hechos que están acá son las ventas. Entonces, y miren que acá aparece la palabra dato. ¿Por qué? Porque esto por sí solo es simplemente un dato. Ahora, si yo le empiezo a dar contexto a este dato y los contextos están acá, fíjense cómo se ve la formación de un cubo por los diferentes contextos y fíjense cómo se va viendo acá el copo de nieve. Voy a tratar de que ustedes lo vean como yo lo veo. Entonces, este dato que está acá, que es el 17, es la venta. Vamos a irle dando nombre. Yo vendí 17 Doritos, por decir algo, o 17 cajas de Doritos. Yo vendí estos 17 Doritos, los vendí en la ciudad de Alarcón. Ahora ya aquí tenemos en juego una dimensión que es ciudad o geografía, si lo queremos ver de esa manera. Fíjense que ya le estamos dando contexto. Yo vendí este 17 en la ciudad de Alarcón. Como les decía, el tiempo es innegociable. Entonces aquí podemos ver que de repente lo vendí en el 1999 o en el año 2000, ¿verdad? Y adicionalmente, este 17, bueno, acá dice vino, rosado o tinto. Yo le voy a dar el nombre de Dorito para seguirle haciendo propaganda aquí a la empresa. Entonces, yo digo que vendí esos 17 en el año 1999 en la ciudad de Alarcón y vendimos Doritos. Fíjense cómo ya le dimos contexto a este dato. Ya eso es información, porque ya me dice algo. ¿Y dónde está el copo de nieve acá? Bueno, inicialmente yo les decía en el modelo estrella que es la unión de una dimensión. Esta es la dimensión, ciudad o geografía, si lo quieren ver de esa manera. Ahora, el copo de nieve crece porque aquí yo aparte tengo la provincia. Yo puedo decir que es Madrid o podríamos decir que es Buenos Aires para dar un ejemplo de la ciudad. Entonces, fíjense que acá yo voy creciendo ya con el copo de nieve. Lo mismo ocurre aquí abajo. Inicialmente son Doritos, pero yo puedo decir que eso es de la marca o del tipo tortilla, porque pues el Dorito es una tortilla. O de las Lay's y podemos decir que son papas fritas. Fíjense que acá tengo el otro copo de nieve o el otro elemento del copo de nieve. Entonces, a medida que esto crece de esta manera, es que yo voy formando el copo de nieve. Y pues en la práctica, equipo, lo que se ve es copo de nieve, porque es la manera con la que vamos trabajando. Es muy difícil quedarse con un elemento estrella, pues porque tendría que ser algo muy pequeño. Normalmente vamos creciendo y la forma de crecer es con un modelo copo de nieve. Es la manera en la que siempre, pues, la experiencia me ha brindado ese concepto. Ahora, bien, ya tenemos la base de datos, ¿sí? Ya tenemos el data warehouse, pero ahora, ¿cómo poblamos ese data warehouse? ¿Cómo traemos los datos? Porque pues hasta los momentos hemos venido diciendo que el data warehouse se carga con esta información o con estos datos, pero ¿cómo lo hacemos? Y acá viene el cómo, mediante una arquitectura. Esta arquitectura es una arquitectura básica. Esto pues puede variar o puede complicarse tanto como ustedes quieran. Y ahora con el tema de la nube pues se puede complicar más. Pero básicamente lo que se debe cumplir para tener un data warehouse es tenemos que tener una fuente de datos. Tenemos que tener algún sistema que nos de los datos. Y estos son sistemas online, que es lo que veíamos al inicio. Acá tengo el sistema de ventas, puedo tener el sistema, bueno, acá de marketing, de inventario, etcétera. Acá tengo los sistemas que han ido recolectando los datos de las transacciones que se hacen todos los días. Pero acá entra en juego una palabrita muy importante que es ETL, y después tenemos lo que son las áreas de almacenamiento y el data warehouse. ¿Qué quiere decir? Voy primero con lo que es el almacenamiento. Este almacenamiento lo dividimos en dos. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan el concepto que decía nuestro amigo Ralph Kimball,
Él decía que era una copia de las transacciones. Y esa es la idea. Acá, en lo que definimos Operational Data Store, la idea es tener una copia idéntica de lo que ocurrió en el sistema de transacciones, tener un respaldo acá. ¿Por qué digo tener un respaldo? Pues porque normalmente, y eso también nos lo dicta la experiencia, los sistemas en línea a lo sumo tendrán 6 meses o 1 año de información almacenada. Después siempre se va sacando respaldo y a una bóveda o a un sistema de almacenamiento. Entonces, si nosotros queremos ver datos de hace 2 o 3 años, eso no va a estar acá. Esos datos ya fueron movidos y respaldados y ya no están acá. Entonces, nosotros dejamos una copia donde los datos históricos van creciendo, pero sin ser tocados. Esta es la data cruda, sin moverle ni una pestaña. Y a medida que nosotros queremos ir cargando los datos en el Data Warehouse, pues tenemos un área de trabajo, ¿verdad? Un staging area, que es donde vamos moviendo, cargando, sacando cálculos o fórmulas matemáticas, donde vamos haciendo diferentes algoritmos y después esa información es pasada o es cargada aquí al Data Warehouse, ¿sí? Y como ven, se repite la palabrita ETL en varios lugares. Y ETL es básicamente, o lo que significa ETL, es extracción, transformación y carga. Bueno, está en inglés, es LOAD, así que es extracción, transformación y carga. Y toda herramienta de ETL, hay muchas en el mercado, ya las vamos a ver, o les voy a nombrar algunas. Básicamente, lo que hacen es lo que hace el inicio de la presentación, todos los sistemas de información. Tenemos una fuente de datos donde ellos leen esos datos, lo transforman, hacen un proceso y lo cargan o lo almacenan. Ese proceso se da con esta herramienta y ahí es donde decimos que tenemos una herramienta de ETL. Tomó los datos, los transformó. Cuando digo transformar, quiero explicar un poquito más este concepto. La idea del data Warehouse es tener todo bien estructurado, bien organizado, bien a la mano, todo correctamente ordenado. Y para poder tener esto, muchas veces, y bueno, no muchas veces, la verdad que es una regla, es homologar la información. Si no homologamos la información, lo que vamos a estar comparando, lo que vamos a estar midiendo, va a ser peras con manzanas. ¿Por qué digo homologar la información? Y voy con otro ejemplo. Si nosotros tenemos un sistema donde yo voy a la tienda y compro el producto, pero también tengo un sistema en línea, ¿verdad? Donde yo puedo pedir y que me lo lleven a la casa. De repente ambos sistemas son totalmente separados. El sistema de la tienda lo hizo el proveedor A, el sistema en línea lo hizo el proveedor B, y pues cada uno maneja o desarrolló el sistema como mejor le parecía. Y voy con un ejemplo clásico y sencillo: el sexo del cliente, hombre o mujer. De repente en el sistema de la tienda alguien le puso hombre o mujer, o H, F, o F y M. Y la persona que lo hizo en línea le puso otras letras, o le puso masculino, femenino. Y si yo cargo esa información al Data Warehouse de esa manera, pues no estamos logrando nada. Y pongo el tema del sexo porque se puede ver muy fácilmente, pero tenemos que entender que puede ser cualquier información, desde cómo hacemos el cálculo del impuesto, desde cómo hacemos el cálculo del precio de un producto, hasta cualquier condición que a ustedes se les ocurra. Entonces, tenemos que homologar esa información, tenemos que almacenar dentro del Data Warehouse un mismo idioma. Si va a ser el sexo hombre y mujer, va a ser H y M, pues bueno, ya sabemos que en esas columnas ese es el dato que vamos a tener. Entonces, eso es lo que hace el proceso de ETL. Leer los datos, organizarlos, acomodarlos, condicionarlos y cargarlos en nuestro sistema Data Warehouse.
Entonces, esa es la definición o el concepto de una herramienta de extracción, transformación y carga. Y pues a la final, lo que vamos a tener, que es lo que ustedes están viendo acá, pues es la herramienta de reporte o la herramienta, como le decimos, de front-end, porque eso a la final es lo que ve el usuario. Todo esto que está acá es transparente, todo esto que está acá es lo que está tras bambalina, es un esfuerzo gigantesco que el usuario lo ve reflejado en un reporte que de repente muestra una gráfica con barras y unas líneas y dice vamos bien o vamos mal, y no, pues no se ve todo el esfuerzo que hay tras bambalinas. Pero es parte de lo que es toda la arquitectura o toda la metodología de Business Intelligence. Sin todo esto no podemos hacer Business Intelligence. Eso es parte clave, que lo tengan presente y que quede claro en los conceptos. Y a mí me gusta esta imagen porque pues siempre dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Esto es un ETL. Esto es lo que ocurre con el proceso de ETL que yo les expliqué ahorita. Acá entra cualquier tipo de información de cualquier sistema, llamémosle sistema de venta, sistema de inventario, de base de datos, de lo que ustedes quieran, y empieza a pasar por todo este complejo, empieza a pasar por todo ese complejo proceso o algoritmos o lógicas, como ustedes lo quieran definir, y lo último que va a generar, pues son los reportes que tenemos acá, que es lo que ve o lo que consume nuestros usuarios. Entonces, a la final, palabras más, palabras menos, este es un proceso de ETL o de Data Warehousing, porque pues también se le conoce con el concepto de Data Warehousing, ¿sí? Bien, acá tengo, las voy a nombrar, son algunas, porque hay muchísimas, tampoco sé si son las más importantes, pues porque ya a la final todas las herramientas hacen más o menos lo mismo, pero bueno, hay unas más costosas, otras más económicas, otras tienen más soporte, pero bueno, estas son unas de las que hay en el mercado. Informática Power Center, IBM Data Stage. Yo les puedo decir que en mi experiencia, pues yo he trabajado con Data Stage. Aquí en Pexico, pues lo usamos hace un buen tiempo atrás. También he trabajado con los SQL Server Integration Services. También los conozco. Y pues bueno, yo aunque me veo joven y me veo conservado, pues desde el 2005 yo he venido trabajando con esta tecnología que anteriormente era conocida como DTS. Si no me equivoco, es Data Transformation Services, era creo que la definición. Después está Oracle Data Integrator. Y bueno, hoy día, y acá lo coloqué, un Tableau Prep. De repente, pues ustedes están escuchando mucho de Tableau y de Power BI. Ahorita eso está creciendo y es efervescente. ¿Sí? Está como la espuma de la cerveza. Todo el mundo habla de esto, dice que pues todo esto es la panacea. Y pues Tableau Prep es una herramienta que está ahorita creciendo y está peleando o tratando de entrar en ese mercado de los ETL. Actualmente, pues es probablemente muy reducida, trata de darle soporte o de cubrir ciertas necesidades que Tableau tiene, pero bueno, creo que está en esa vía o en ese ámbito de pelear por un puesto dentro de esta categoría de las herramientas de ETL. Y aquí, pues bueno, les voy a mostrar, miren, a la final lo que es un ETL, que yo les mostraba esa imagen con que los experimentos de química o los temas de química que mueve aquí, pasa allá, pues a la final un ETL es esto, por más feo que se vea, es esto. Aquí ustedes pueden ver cómo él está leyendo de una fuente de datos, está haciendo una serie de pasos que simplemente los desconozco, está haciendo algún proceso y los está almacenando en nuestro Data Warehouse o en un repositorio intermedio.
Esto a la final, aunque no sea tan bonito como la imagen anterior, es un ETL y es como ustedes lo van a ver en el mercado y como se tiene hoy día. Este es otro, este es un data, esto es SQL Server, que es los Integration Services. ¿Por qué pongo estas imágenes? Pues bueno, hacen lo mismo, pero cada una tiene visuales diferentes, trabajan diferente o las lógicas son diferentes, pero el objetivo es el mismo: leer, transformar y cargar. Acá pues tengo otra, esto es Data Stage, fíjense pues cómo se ve. Entonces, son básicamente ejemplos, quería que ustedes las conocieran, las vieran, pero bueno, habría que entrar mucho a detalle para ya trabajar con estas herramientas, ¿no? Quiero es que las conozcan y tengan el conocimiento. Y aquí viene un concepto tan esperado, lo nombré mucho antes en el inicio y pues hasta ahora es que lo vengo a definir. ¿Y por qué ocurre o por qué hice esto? Porque pues lo que les decía al inicio, los data mart nacen después del data warehouse y básicamente un data mart es un data warehouse pequeño, específico, limitado o acotado. Eso es lo que es un data mart. ¿Por qué nuestro amigo Ralph Kimball defendía el tema de los data mart? Porque la idea de un data mart es que sea orientado a un área específica. Acuérdense que yo les he venido hablando que el data warehouse tiene los procesos de compra, de venta, de inventario, de, no sé, de manufactura, y todo eso nos da una gran visual del data warehouse. La idea del data mart es hacer algo pequeño, acotado, es decir, a un área específica. Yo voy a hacer un data mart para el área de manufactura. Entonces tiene que ser algo pequeño, algo acotado, que los hechos que voy a medir o las dimensiones con las que voy a trabajar sean las asociadas o las referentes al área de manufactura. Fíjense que es algo bien acotado. Normalmente van a ser poco volumen de datos porque pues no vamos a comparar el cargar en un data warehouse todo lo que es la venta, el inventario, las compras, etcétera, a cargar solamente los datos de manufactura. Entonces, por eso es que decimos que son pocos volúmenes de datos. Igualmente, ese poco volúmenes de datos hay que tenerlo entre comillas, porque a la final puede ser mucha información, pero solamente de esa área, ¿sí? Generalmente son pocos usuarios, esto también puedes tenerlo entre comillas, porque normalmente si yo estoy hablando que estoy haciendo un data mart para el equipo de manufactura, pues es muy probable que el equipo de marketing no necesite ver esta información o que el equipo de finanzas pues no le haga sentido ver algo de manufactura. O puede que sí, porque de repente tengo el equipo de costos que trabaja en el área financiera, que se encarga de ver todo lo que es el tema de costos de la producción y necesite ver algo de manufactura. Pero igual son poquitos usuarios, no es el universo de la organización o de toda la empresa. Y muchas veces estos data mart están diseñados para responder a ciertas preguntas, a ciertos requerimientos particulares que tiene el área, porque probablemente tampoco mida todo el proceso de manufactura. De repente yo solamente quiero medir algunas características o alguna parte del proceso en particular, y eso es válido. De repente no tenemos la infraestructura o los recursos para crecer tanto y vamos haciendo mediciones, por más que sea de algo en particular, puede ser todavía más reducido y que me resuelva un pedacito de la duda o de la necesidad que tenemos dentro de la organización. Y bien, aquí llega otro concepto, que es el Data Lake. Es un concepto también que está creciendo, es la panacea. La verdad aquí ahorita a mí me gusta hacer un paréntesis y el Data Lake es como la cura a todos nuestros males. Hay muchas empresas que no saben qué es un Data Warehouse o que tienen un Data Warehouse a medias o todavía está en desarrollo y ya están pensando en un Data Lake.
Y la idea es que tengo que tener el data lake. Es que si no tengo el data lake, no tengo nada. No puede ser. Es el nuevo iPhone. Yo necesito el data lake. Y la empresa se va a ir a quiebra si no tengo un data lake. Oye, pero tú sabes que un data warehouse, no, el data warehouse ya está en el olvido. Es el data lake lo que está mandando hoy día. Y pues lamentablemente eso pasa porque pues no tenemos procesos maduros, pero vamos corriendo detrás de la tecnología. La tecnología va allá y queremos alcanzarla. Muchas veces no sabemos por qué, pero tenemos que alcanzarla. Y esto creo, a mi opinión personal, y lo aclaro, es mi opinión personal, creo que es lo que está pasando con el data lake. Básicamente el concepto de data lake es que también es un almacén de datos, pero acá quiero recalcar algo, y es la palabra crudos, sin procesar. Eso es algo importante que tenemos que tener claro. Yo en minutos anteriores les decía que el data warehouse tiene que estar todo ordenadito, puesto en su lugar, con pinzas, homologado, todo tiene que estar perfecto. Acá no, acá el data lake es la unión de todo y como venga. Si conozco el dato, si no conozco el dato, en el formato que venga. La idea es que yo simplemente lo almacene. Después veo qué hago con eso, pero lo almaceno. Esa es la idea del data lake. Entonces, usualmente, y esto es creo que la ventaja que está dando el data lake sobre los data warehouse, es que permite almacenar tipos de datos como lo son, o como se puede ver aquí en la lámina, imágenes, audio, video, ¿verdad? Archivos o documentos de Word, que normalmente en un data warehouse yo no voy a almacenar esto, no lo podemos almacenar. Las herramientas de data warehouse o de visualización de un data warehouse no muestran imágenes, video, muestran datos como de una base de datos. Entonces creo que acá es donde está la efervescencia del data lake. Y esta efervescencia creo que viene muy aunada o viene muy de la mano de todo este crecimiento, de este auge de las redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter, el otro, TikTok, no sé, por ahí está creciendo, bueno, cualquier Snapchat, no sé, cualquier cantidad de redes que están dando vuelta y eso genera mucho contenido audiovisual. Y la idea es poder almacenar o poder sacarle provecho a ese contenido audiovisual. Entonces ahí entra el data lake. Yo voy a almacenar esos datos, yo voy a almacenar esa información, no sé si me sirve o no, pero la voy a guardar y pues obviamente no podemos estructurarla ni homologarla, ¿no? Yo no puedo homologar un video, yo no puedo homologar un audio. Entonces ahí entra la diferencia clave entre uno y otro, ¿sí? ¿Cómo se manejan estos datos? ¿O qué tipo de datos maneja el data lake? Pues el data lake es una mejora a lo que es el data warehouse. ¿Por qué? Porque maneja datos estructurados, las bases de datos viejas, normales de toda la vida, maneja lo que son datos no o semiestructurados, que son los archivos planos que de repente tenemos, XML, los Excel, ¿verdad? Y maneja estos datos no estructurados, correo electrónico, PDF, redes sociales, multimedia, todo eso lo podemos almacenar en un data lake, ¿sí? Y cómo entendemos, ¿verdad? O cómo el data lake busca dentro de estos datos, porque pues si yo tengo 10 videos, ¿cómo sé yo si esos 10 videos están relacionados o me pueden servir para algo o es lo que yo estoy buscando? Pues acá entra este punto muy importante que son las etiquetas o los metadatos, como se les puede conocer. Y acá voy con un ejemplo clave y ustedes lo viven todos los días. Ustedes están de viaje, fueron a Nueva York, fueron a, no sé, a Iguazú, a Bariloche, se tomaron la foto y esas fotos ustedes les ponen o les empezamos a poner metadatos y decimos, mira, esta es la foto en Bariloche,
del año, bueno, 2020 no, porque todos estamos metidos en nuestras casas, del 2019, en el invierno o en el verano, con Pedro, con Juan y con María. Entonces, esos metadatos o esas etiquetas que ustedes les ponen a la foto, a los videos, a los archivos, es lo que lee o lo que le permite al Data Lake medianamente estructurar esa información. Y digo estructurar porque pues no la estructura como tal, sino es una manera de correlacionarla. Si ustedes después buscan fotos de Bariloche en el 2019, pues él va a ir a buscar en esas etiquetas y te va a tratar de mostrar todo lo que tenga sentido en relación a esa información. Entonces, esa es la manera, ¿verdad? Lógicamente, de cómo empieza el Data Lake a trabajar, ¿sí? Como les digo, me parece buenísimo. Pero lo que yo siento, y por eso es que me quejaba al inicio, parecía uno de esos viejitos quejándose, es que mucha gente o muchas empresas están corriendo detrás de esto cuando todavía no tienen lo otro bien estructurado. Pero bueno, es así y para allá vamos. Esto pues es un breve overview, una breve comparación entre los tres. ¿Y por qué los comparo? Porque a la final los tres hacen lo mismo, son almacenes de datos. Hasta aquí yo no tengo Business Intelligence. Acuérdense lo que yo les decía, Business Intelligence es la unión de varias cosas. Los datos o la fuente es la unión del almacén de datos y después tengo la herramienta que me permite visualizar esos datos. Entonces, bueno, este es un comparativo, el Data Warehouse, el Data Mart y el Data Lake, pues los tres son almacenes de datos. Y básicamente lo que no voy a quedarme acá mucho tiempo, lo que hace la gran diferencia entre todo esto es que el Data Warehouse son datos estructurados, datos 100% ordenados. El Data Mart es un Data Warehouse más pequeño y el Data Lake es datos crudos, no hay datos estructurados. Esa creo que es la gran diferencia entre los tres tipos de almacenes de datos, ¿sí? Y bueno, para mí todo lo que dije, y perdón, espero no haber hablado mucho, no sé cómo voy de tiempo, pero todo lo que dije, yo lo resumo en estas dos grandes imágenes. A mi izquierda tengo un Data Warehouse, busqué esto pues para dar un ejemplo conciso, esto es un coleccionista, probablemente Nintendo, Super Nintendo, Xbox, PlayStation, fíjense cómo la imagen muestra algo todo bien ordenado, bien estructurado. Yo les aseguro que ese coleccionista, si ustedes les dicen yo quiero el juego tal, él sabe en qué estantería está, en qué nivel de la estantería y en qué posición está el videojuego que ustedes le nombraron, porque eso es un Data Warehouse. Ahora, el Data Lake, y no es que quiero ser despectivo, pero creo que es una buena imagen, está la información, tengo de todo. Yo sé que está ahí porque lo guardé. Ahora, ¿cómo lo guardé? Si lo voy a poder encontrar o no, si me va a poder servir o no, no lo sé. Pero ahí está guardado. Y para mí esa es la imagen del Data Lake, lo que hoy día uno ve en los programas, lo que llaman los acumuladores. Creo que esta imagen da o resume más de 1000 palabras, pero bueno, a la final el camino va a ser el Data Lake, para allá vamos, pero creo que esta es una manera de diferenciarlos y visualmente de poderlos entender. Ahora, ¿cuáles son las herramientas de BI? Porque pues ya yo les he venido hablando de todo lo que va componiendo el BI. Ya les hablé de lo que era la metodología de cómo crear un BI, ¿verdad? Ya les hablé del modelo estrella, copo de nieve, ya les dije cómo se va a estructurar lo que es el almacén de datos. Les hablé de cómo vamos a cargar ese almacén de datos por medio de un ETL. Acuérdense la imagen de la arquitectura.
Y ahora tengo que hablarles de cómo se ve o cuál es la herramienta que muestra esos datos ya organizados, ya estructurados. Dentro del listado de herramientas hay muchísimas, créanme que esto ha crecido muchísimo, pero bueno, puse algunas de las que existen en el mercado. Está SAP Business Object, MicroStrategy, Power BI, Tableau, Oracle Business Object, ClipView, Cognos, por ahí pues también está Pentaho, no sé, hay muchísimas herramientas, estas son solo algunas. Yo he tenido ProDiver o Dimensional Insight es otra. Yo he tenido la opción de trabajar pues con las 4 primeras, SAP, MicroStrategy, Power BI, Tableau. Entonces, bueno, las conozco. A la final, así como el ETL, todas hacen lo mismo, algunas tienen sus pros y sus contras. La idea es tratar de mostrar la información de una manera amigable, una manera rápida, y créanme que al final del camino, el Business Intelligence, aparte de tener esa información y transformarla en conocimiento, la idea es que sea muy visual. Normalmente, pues, la gerencia los altos ejecutivos ven más con una imagen, así como yo les mostré 2 imágenes de la separación entre BI o Data Warehouse y Data Lake, pues un ejecutivo ve una imagen y ya le da mayor información que ponerle una tabla con 1000 números que probablemente no lo ayude mucho, ¿no? Entonces, todas hacen más o menos lo mismo, pero aquí está el gran ganador. Esta es la mejor herramienta de visualización de datos del planeta Tierra. El que me diga lo contrario está totalmente equivocado. Y ahora, y les pido perdón a todo el público en general, porque van a decir, oye, yo tengo 1 hora y pico escuchando a un loco que no sabe nada de Business Intelligence, si me dice que Excel es una herramienta de Business Intelligence. Yo le pido disculpas al público porque yo sé que Excel no es una herramienta de Business Intelligence. Yo sé que Excel es una hoja de cálculo, pero créanme, chicos, equipo, público en general, que a nadie le gana al Excel. En cualquier herramienta o cualquier empresa en la que he ido, que he trabajado aquí mismo en PepsiCo, ustedes pueden mostrar la herramienta más amigable, que muestre los reportes en 10 segundos, con los colores y los gráficos más bonitos. Y es más, lo primero que va a hacer, imagínense que estamos dando una charla o que estamos dando una capacitación, que Gustavo y yo lo hemos vivido muchísimo. Después de implementar SAP, pues nos toca ir a capacitar, nos toca ir a mostrarle a los equipos de los diferentes países cómo se usa SAP, cómo se usan los reportes, qué reportes tenemos. Y después que tú tienes 1 hora hablando y mostrando reportes y colores y gráficos y todo está bien bonito y tal, y tú llegas y terminas y les dices, oye, ¿tienen alguna pregunta? Salen 10 personas y levantan la mano. Sí, tengo una pregunta. Ajá, dígame cuál es la pregunta que usted tiene. Mire, ¿esto se puede bajar Excel? Tú dices, uy, Dios mío, perdí todo mi tiempo, tuve 2 horas aquí hablando y el señor lo primero, los gráficos están bellísimos y lo primero que él me preguntó es si esto yo lo podía bajar al Excel. Entonces, bueno, por eso les pido, uy, perdón, acá esto, ahí se me fue esto. Entonces, por eso les pido disculpas al público. Yo sé que Excel no es una herramienta de Business Intelligence, pero lamentablemente al equipo o a los usuarios no les saca el Excel nadie. Y eso para ellos es la herramienta más importante que hay y con ellos hacen Business Intelligence. Entonces, bueno. Y a la final llegamos al concepto de Big Data. También Big Data nuevamente viene muy de la mano del Data Lake, es el nuevo iPhone, lo vuelvo a recalcar. ¿Por qué? Y acá quizás yo no me adentro mucho dentro de esta tecnología o dentro de esta metodología,
Porque básicamente Business Intelligence y Big Data hacen lo mismo. Básicamente el propósito es el mismo. Lo que cambia es que el Business Intelligence trabaja con datos estructurados, con datos organizados. El Big Data, así como creció o como surgió el Data Lake, que tenemos datos de cualquier categoría, pues ahí mismo surge la necesidad, oye, pero si ahora estoy almacenando audio, video, imágenes y todo esto, necesito algo para poderlo leer, para poderlo entender, para poderlo trabajar. Y ahí es donde surge el concepto de Big Data. Es lo mismo que el Business Intelligence, pero ahora este va enfocado a leer, a trabajar y a estructurar esos datos, leer y trabajar y leer esos datos no estructurados, que es poder leer esas redes sociales, esos documentos, esas imágenes. Entonces, a la final, mucha gente dice BI versus Big Data o uno y otro. Para mí son lo mismo. Lo que pasa es que uno trabaja obviamente con tecnologías diferentes y pues esto es lo que está en auge. Así como está en auge el Data Lake, el Big Data viene de la mano del Data Lake. Van los dos de la mano, son como hermanitos. Pues porque uno no tendría sentido sin el otro. Y bueno, las características que les digo, pues la principal fuente del Big Data es el Data Lake, es la información que tenemos en el Data Lake. Los datos, y acá pues, como les decía, los datos están guardados en el Data Lake. No sé cuándo los voy a consumir, pero están a mi disposición. Y la idea es que el Big Data me permita consumir esos datos. De hecho, hay muchas bibliografías que ustedes van a poder conseguir por internet o libros, donde inclusive hablan de que el Big Data pues, puede estar más asociado a un tema científico, a un tema más de análisis en otro nivel, más a la ciencia. Mientras que el BI pues, está más asociado al tema de negocio, al tema empresarial. Entonces, esas son grandes o algunas de las diferencias que marcan entre una metodología y otra, ¿no? Pero a la final me parece que no son competitivas, simplemente tratan de hacer lo mismo de una manera u otra. Y bueno, así como también les mostré que tenemos unas herramientas de Business Intelligence y se las nombré, pues estas son las herramientas que tenemos para el Big Data. La más conocida y la que seguramente en Internet si escriben Big Data, lo primero que les va a salir es Hadoop. Creo que es la que tiene el poder de mando dentro de todas estas tecnologías. No sé si sea la mejor o no, simplemente digo que es la más conocida o la que más auge tiene. Y bueno, está Storm, Python, lenguaje R. Entonces, bueno, son algunas de las que ustedes van a poder conseguir. Al igual que las herramientas de BI, hay muchísimas. Y pues todas también más o menos hacen lo mismo, tienen sus pros y sus contras, pero se las nombro para que pues las conozcan, ¿no? Y bueno, si no me equivoco, hasta aquí es mi presentación. Espero no haberme tardado mucho y bueno, estoy abierto y espero haber cumplido con los requisitos o haber cumplido con las expectativas y estoy abierto a todas las preguntas que puedan existir. Muy bien, excelente, Antonio. La verdad que sí, digamos, un poco lo mencionamos también en exposiciones anteriores, digamos que cada uno de los temas que nosotros estamos viendo acá dentro de lo que es la industria 4.0, digamos, es muy amplio, ¿sí? De alguna manera nosotros lo que estamos buscando con estas charlas, con este ciclo de conferencia, es mostrar algunos conceptos y después cada uno va a poder desarrollar de alguna de esas herramientas, poder hacer alguna especialización o seguir estudiando al respecto. De hecho, digamos, lo que es, dentro de lo que es ingeniería industrial, muchos ingenieros industriales se están especializando en lo que es inteligencia de negocio.
Como siguiendo, una vez que se reciben, siguen estudiando o en paralelo con herramientas de inteligencia de negocio, aplicando, digamos, algunas de estas herramientas que vos comentabas. Bueno, tenemos varias preguntas. La verdad que tenemos acá diferentes, vamos a tratar de ir estructurándolas, ¿sí? Voy a empezar por las últimas, de los últimos temas, y después vamos para arriba, digamos. Sí. Bueno, la primera pregunta habla sobre el data lake, ¿sí? Es decir, ¿pueden las empresas recurrir al data lake sin costo o tiene que pagarle las empresas, digamos, de las redes sociales? No, mira, ahí en ese punto pues no hay costo, las redes sociales son libres, porque a la final tú vas a recolectar la información de ahí del data lake. Lo que tú pagas es por la herramienta con la que vas a recolectar esa información, que normalmente inclusive lo vemos, y acá les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que uno está en Instagram y de repente salen muchas promociones o salen muchos en Instagram o Twitter, que metas en este concurso y usted tiene que seguir a esta cuenta y escribir un comentario y hacer toda una serie de pasos para participar en el concurso. Hay herramientas que leen esa información, ¿verdad?, de las redes sociales, que permiten estructurar esos pasos que están en el concurso, que permiten leer si un comentario tiene a tal persona o nombra tal palabra o X cosa, y esa herramienta después te ayuda a generar el concurso, a generar el ganador. Realmente lo que tú ahora estás pagando es por la herramienta que lee esos datos, por la herramienta que adquiere esa información, pero lo que está en las redes sociales es gratuito. El tema es cómo lo consigues, ¿no? Entonces, para eso tienes que pagar esa herramienta que te permite leer esa información. Correcto. Otra pregunta acá de Diego Mosquera. Dice, en una organización que tiene Data Warehouse y Data Lake, ¿cuál de ellos es proveedor de datos del otro? Mira, así como van las cosas, Diego, se puede decir que el Data Warehouse debería ser el proveedor al Data Lake, porque el Data Lake, la tendencia es que sea más grande. Si lo vemos como teoría de conjunto en matemática, pues tenemos un conjunto que es el Data Lake, que contiene todo, porque tiene las imágenes y también puede tener datos estructurados, como yo lo decía. Y pues la idea es que el Data Warehouse pueda entrar y cargarse dentro de esos datos estructurados. Entonces, hoy día, y está pasando mucho, muchas empresas migran al Data Lake, pero siguiendo lo que tú mencionas, tienen la información de los datos estructurados almacenados dentro del Data Lake para tener una sola gran fuente de información. Y eso es lo que está pasando hoy día. No sé si sea lo mejor o no, pero creo que es la tendencia y para allá vamos. Entonces, en resumidas cuentas, el Data Lake debería contener todo. Correcto. Ángela Vera pregunta sobre cuánto tiempo se estima de desarrollo e implementación de estos tipos de herramientas. ¿De qué variable depende? Mira, la variable depende de qué tan grande tú quieras estructurar esta información. ¿Por qué? Porque normalmente un proceso y crear un data mart, repito el concepto de data mart, es una medición, un data warehouse pequeño para un área en particular puede llevar hasta un año. ¿Por qué? Porque, y aquí empieza la complejidad. ¿Cuántas fuentes de datos tiene la organización? Podemos tener un sistema como podemos tener 10. Después tenemos que empezar, y esa es gran parte de nuestros problemas. No tenemos una definición exacta y concreta de los procesos. ¿A qué voy con esto? De repente, Esteban tiene una medición o un objetivo. Acuérdense que yo les decía que el Data Warehouse necesita tener un objetivo para saber si estamos bien o estamos desviados del proceso. Esteban tiene una medición y dice que los estudiantes que aprueban la materia tienen que ser la suma de A más B entre Y, por decir algo, una fórmula matemática.
Pero Gustavo tiene la suma de A más C entre X, y los dos hablan de la misma materia. Muchas veces, si no estandarizamos el cálculo o cómo nos queremos medir, ahí empiezan los problemas. Y cuando tú te adentras en este mundo de querer desarrollar un data warehouse, vas a empezar a chocar con esas paredes o vas a empezar a conseguir esos obstáculos que empieza a decir, oye, esto hay que homologarlo, pero este no es mi trabajo porque el proyecto no era homologar esto, esto debería estar homologado. Pero bueno, empiezas a conseguirte con esas situaciones que tienes que enfrentarlas, porque si no el proyecto va a ser un fracaso. Entonces, para no extenderme en la respuesta, yo la verdad, por experiencia, digo que un proceso puede llevar hasta 1 año de trabajo con un equipo multidimensional. Si quieres ahora hablar de un gran data warehouse, podemos hablar de varios años, 5 o 6 años. No hay manera. Y la cosa es que la rueda siempre está funcionando y Gustavo y yo lo vivimos todos los días. De repente estamos creando un proceso nuevo y a los 6 meses ya nos están pidiendo cambiar eso que acabamos de crear. Porque pues las organizaciones siguen, la tecnología crece muy rápido y lo que les decía, siempre estamos corriendo detrás de la tecnología. A veces no sabemos para qué, pero estamos corriendo detrás de ella. Correcto. Walter pregunta sobre por qué los data lake, que los datos están desestructurados y en general están asociados, o estas soluciones están en el cloud, en la nube, están siendo más populares que los data warehouse. Mira, están siendo más populares por lo que decía en un inicio. El tema de las redes sociales es un auge muy grande. Hoy día, inclusive, hay empresas o el área de marketing, y lo digo por experiencia propia, el área de marketing para ellos es un logro o para ellos es una medición dentro de sus estadísticas, cuántos likes reciben por una foto en Instagram, cuántos likes reciben o cuántos seguidores tenemos en la cuenta de Instagram o en la cuenta de Twitter. Y eso es algo importantísimo. No sé, yo la verdad, pues yo soy de tecnología, probablemente yo no le veo la importancia, pero para un equipo de marketing, un equipo de venta, esos números son primordiales. Entonces, ¿por qué el Data Lake está creciendo mucho? Pues porque nos estamos enfocando demasiado en las redes sociales y tenemos que tener o consumir esa información de alguna manera. Y el Data Warehouse no te lo va a brindar. Ok. Y asociado también un poco a los metadatos que puede llegar a utilizar, por ejemplo, Google, ¿sí? Es mejor, digamos, o lo podemos asociar también esos metadatos que utiliza Google con el Data Lake, donde se hacen búsquedas de palabras claves, por ejemplo. Mira, yo pienso que sí. La verdad no lo tengo muy claro o desconozco quizás esta respuesta, pero yo les voy a dar un ejemplo que creo que podría servir para dar la respuesta. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando están navegando en Instagram y ustedes de repente le dan a una foto o buscan algún término dentro del Instagram, a partir de ahí les empieza el Instagram solo, les empieza a mostrar sponsor o propaganda que va relacionada a ese tipo de información que ustedes buscaron? Para mí, ahí es donde está el Data Lake. Creo las dos últimas preguntas vienen muy relacionadas. Ahí es donde le estamos viendo el sentido al Data Lake. Porque Instagram usó esos metadatos, esa palabra que nosotros usamos, Google también la usa, y pues seguramente Twitter y todas esas herramientas ven lo último que tú has buscado, lo último a lo que tú le has hecho clic, a lo que le has dado like, y dicen, ya yo sé que Antonio Mardelli está buscando temas de Business Intelligence, o yo sé que Antonio Mardelli quiere comprar, no sé, un carro. Entonces voy a empezar a darle promociones de el Mazda, el Peugeot, el no sé qué, y así van. Entonces, a medida que tú usas eso es el Data Lake, ahí es donde está la esencia de poder obtenerle el beneficio de esa información.
Correcto. Voy a intentar hacer una pregunta uniendo, digamos, lo que está preguntando Ezequiel y Carlos. ¿Sí? Por un lado, digamos, lo que se menciona es la diferencia conceptual entre un data warehouse y los modelos relacionados de base de datos. ¿Sí? Y por Sí. otro lado, es, digamos, alguna recomendación sobre poder utilizar motores diseñados para Big Data como Hadoop. A ver, bueno, creo que no entendí muy bien la pregunta, pero a ver, voy a tratar de responder a lo que creo que entendí. Los motores de base de datos relacionales, los estándares, eso sigue siendo la fuente de los data warehouse. Nosotros construimos los data warehouse en los modelos de base de datos relacionales, en un Oracle, en un SQL Server, en un, no sé, Teradata. Nosotros creamos los data warehouse dentro de esos modelos relacionales porque a la final estamos creando tablas, independientemente que esas tablas se llamen de hecho o de dimensiones, estamos creando tablas. La intención es cómo estructuramos esas tablas por dentro. Y es lo que yo les explicaba de los modelos multidimensionales. Pero a la final, la tecnología que me está dando el soporte es una base de datos relacional de las antiguas, de las viejas, de la tradicional. La idea es cómo yo armo o estructuro las tablas dentro para lograr ese efecto de data warehouse. Creo que eso era parte de la primera pregunta. Y la segunda pregunta no me quedó muy clara, Esteban. No sé si capaz me la puedes repetir, por favor. Sí. Yo no conozco la herramienta de Hadoop, pero digamos, lo que hice es alguna recomendación de los bases de datos relacionadas y, digamos, si se puede utilizar los motores diseñados para Big Data como Hadoop. Si se puede usar Hadoop con una base de datos relacional. Esa pregunta está buena. No lo sé, la verdad no les quiero mentir, no lo sé. Creo que sí, porque algo estuve leyendo, pero no tengo ciencia cierta ni pruebas de que se pueda. Creo que sí, pero no quiero afirmar algo que pues no conozco exactamente. Ok. Iván está preguntando sobre, vos mencionabas, ¿no?, dentro de la presentación, el uso de algunos algoritmos Sí, para, digamos, el ordenamiento de los datos. sí. Entonces, lo que está preguntando si, digamos, si estos algoritmos, digamos, hay algoritmos que son automáticos o hay alguna que son de manera manual, que hay que hacerlo de manera manual para Mira, el ordenamiento de los datos, ¿no? sí, por lo general, pues nosotros tenemos algoritmos de búsqueda, algoritmos binarios, algoritmos de árboles o de hoja. Normalmente hay herramientas, y esto ya va a depender de la herramienta de ETL, inclusive de cómo estructuremos la base de datos, porque hay herramientas que te va a dar o te va a permitir emplear ese algoritmo, o pues en otras simplemente vas a depender de cómo tú hayas estructurado la base de datos. Vuelvo aquí al concepto viejo. Estamos usando base de datos relacionales, base de datos viejas, antiguas. Acuérdense que en una base de datos antigua, nosotros dentro de las tablas definimos índices, definimos particiones, definimos clustering, que son tres técnicas, pero que ya no está aunado al data warehouse ni al proceso. Es técnicas de base de datos viejas, antiguas, de toda la vida. Si tú, adicionalmente, de construir el data warehouse con una lógica multidimensional, que las tablas sean multidimensionales, tú defines que esas tablas tienen índices, tienen particiones, tienen clustering, pues tú te estás apoyando en darle mayor uso al motor de base de datos para que te resuelva las consultas al momento de hacer el ETL o al momento de hacer el display de los datos en las herramientas de visualización. Entonces, te puedes ayudar de ambas maneras. Hay herramientas que te van a dar el algoritmo y si pues tú como administrador de base de datos
o persona que conoce base de datos, te apoyas en las ventajas que te da, pues puedes sacarle el doble del jugo a esas herramientas. Ok. Juan Pablo pregunta sobre si todas las herramientas de inteligencia de negocio son utilizadas para cualquier tipo de industria o hay ciertas herramientas específicas para alguna industria en particular. No, Juan Pablo, todas son usadas para cualquier tipo de industria. ¿Por qué? Y aquí capaz quiero aclarar el concepto. Las herramientas de Business Intelligence a la final son visuales, son simplemente cómo tú muestras o cómo tú presentas los datos. Los datos están almacenados en el Data Warehouse de manera estructurada, organizada. Ahora, visualmente, ¿cómo tú lo quieres mostrar? Si con una gráfica, con un diagrama de estos tacómetros como los que tiene el automóvil de la velocidad, si quieres hacer un comparativo, si ahorita hay muchas gráficas donde muestra el mapamundi y dentro del mapamundi te va poniendo circulitos, dependiendo, no sé, si yo exporto a Europa, si exporto aquí a Estados Unidos, a Centroamérica. Entonces el tamaño del circulito es el tamaño de la medición. Entonces, todo eso es simplemente visual, los datos están atrás y la herramienta pues te va a servir para cualquier empresa. Lo que va a cambiar es cómo tú quieres presentar los datos. Ok. Walter menciona que dentro de las herramientas de Big Data se habían mencionado a Python, Sí. que no es una herramienta de exploración de datos en sí, sino un lenguaje de programación. Lo que pregunta es por qué se clasifica así, por qué se clasifica dentro de Big Data. Mira, lo están clasificando dentro de Big Data, tampoco no soy experto en ese lenguaje, pero por lo que tengo entendido es un lenguaje que te permite hacer como minería de datos o análisis predictivos. Y la idea, como les decía al inicio, el Big Data está muy enfocado a temas científicos, a temas, no tanto a temas de negocio. Y lo que se busca también es mucho lograr predecir eventos. Y sé que el Python pues tiene muchas de esas funciones. Como te digo, no quiero mentir, yo no lo he usado el Python, pero ese es el conocimiento que tengo. Entonces, creo que por ahí va el por qué usan Python con Big Data. Correcto. Y ahora pensando, digamos, en una pyme argentina, que de alguna manera fue incorporando, y veíamos en exposiciones anteriores, un sistema ERP, que tiene un sistema MES, que ya pudo, digamos, adquirir, digamos, los datos a través de las máquinas, y quiere dar ese paso hacia el uso de alguna herramienta de inteligencia de negocios. ¿Qué pasos, digamos, lo recomendarías, digamos, para avanzar en alguna herramienta de estas características dentro de una pyme, pasando por esos pasos, ¿no? Pasando por esto de que ya tiene un sistema ERP, que ya tiene un sistema MES, pero quiere sacarle, digamos, un poquito más de información o quiere empezar a construir conocimiento, digamos, de eso? Mira, está buena la pregunta y acá el tema es costo. Y bueno, Gustavo no me va a dejar mentir. Business Intelligence es caro. ¿Por qué es caro? Porque de repente comprar una licencia de Tableau, ¿verdad? No es caro. La licencia vale $1,400 por usuario. Digo, bueno, no es caro porque con una licencia podríamos empezar a desarrollar, si es una empresa pequeña, una pyme. El problema del Big Data o del BI es el almacenamiento y es el procesamiento. Y aquí empieza lo caro. ¿Por qué? Y también el conocimiento del consultor que te brinda el apoyo. Voy con este ejemplo. Yo les decía al inicio que un sistema transaccional o en línea a lo sumo tiene 6 meses, un año de historia. Un BI, lo que dice la teoría
es que el mínimo deberían ser 3 años de historia. Y si es un BI muy bueno, bien alimentado, son 10 años de historia. Entonces, ahí empieza, imaginemos almacenar 3 años o 10 años de historia. Ahí empieza costo. Ahora, teniendo en mente, vámonos por 3 años de historia, teniendo en mente que vamos a procesar 3 años de historia, X cantidad de millones de registros, pues yo tengo que tener un computador o un servidor que me brinde esas capacidades. No puede ser el computador que tengo aquí en la casa para ver Netflix o Instagram o esas cosas. Entonces, acá empieza a encarecer el costo. Ese es el problema. Yo te diría que empecemos primero tratando de resolver un datamar, un problema en particular, un área de la empresa. Primero empezar por ahí, tratar de acotar bien el logro que queremos obtener. Por más que seas una pyme, tú tienes proceso, tienes ventas seguramente, tienes compra, porque seguramente compras los productos que vendes, así seas una tienda pequeña o si eres una organización que está produciendo algún producto nuevo, tienes proceso de compra, tienes inventario, tienes venta, son procesos básicos. Eso a la final genera mucha información. Te diría empezar a acotar uno de esos procesos, definir qué mediciones quieres hacer, porque ese proceso puede tener 10 mediciones, probablemente no te va a dar para las 10 o las 20 o las que sea, empezar a definir eso y empezar a evaluar costos. ¿Cuántos registros? Porque tú dentro de una organización te tienes que juntar con el DT y decirle, oye, ¿cuánto en costo tenemos de almacenamiento? ¿Cuánto en costo tenemos de servidores de procesamiento? Y pues buscar la herramienta frontend. A la final, oye, no recuerdo el nombre de la persona que hizo la pregunta, pero a la final y lamentablemente, tú quieres crecer o quieres hacer muchas cosas, pero en una organización lo que mira es costos, lo que mira es dinero. Puede ser todo muy bonito, puede ser todo muy bello y vamos a enviar un cohete para la luna, pero si es caro o si el retorno de la inversión es a muy largo plazo, te dicen que no. Entonces, lo que te propongo es que empieces por algo pequeño, analices costos y te vayas por esa vía. Y a medida que la empresa le vea el sentido y vea el beneficio, vas a ir creciendo. Bueno, excelente, Antonio. Estamos en tiempo, digamos, quería de alguna manera con esta pregunta ir cerrando tu presentación, que me parece muy acorde a este ciclo, y pensando también que dentro de lo que están, digamos, asistiendo a esta reunión, están trabajando en pymes o, digamos, son también, digamos, participantes dentro de las empresas, digamos, de la zona. Así que, bueno, desde ya te agradezco tu observación y, bueno, compartir un poco de esa experiencia que estás teniendo de estos 15 años, digamos, en lo que es inteligencia de negocio. ¿Sí? Gustavo, ¿vos tenés ahí alguna pregunta? También sos también especialista justo con Antonio. Sí, no, de hecho, igual Antonio en muchos de los aspectos de BI es mi maestro, así que es perfecto que hable él. A ver, bueno, acá una pregunta de Ángela dice, ¿quién maneja o se encarga de mantener el data warehouse? ¿Sí? Y si queda a cargo de la empresa o tiene que ser algo tercerizado. Mira, hoy en día, pues muchas empresas se están yendo a todo el tema tercerizado. Yo no soy partidario de eso, porque a la final un tercero nunca tiene la sensibilidad de lo que tú tienes dentro de la empresa. A la final un tercero no sabe cuán valioso es vender o no un Dorito y cuán importante es X o Y proceso. Él solo sabe que pues el sistema está o no está, o se cayó o no. Así que normalmente yo diría que el data warehouse debe estar en casa porque el conocimiento está en casa. Pero la realidad es que las empresas están yendo mucho al tema de tercerizado por costo, por todo el tema estructural que eso implica, pues gente que ya no está a cargo de mi empresa, lo maneja un tercero. Entonces, normalmente la respuesta es un tercero,
aunque yo no estoy de acuerdo con esa situación por lo que implica. Y quiero aclarar algo, y probablemente ustedes lo van a ver. Cuando ustedes le pregunten a alguien de IT, oye, ¿tienes un problema? Y tú les puedes decir, sí, el reporte X no se ve. Y el de IT te va a decir, bueno, pero ¿cuál es el problema que un reporte no se vea? ¿Puedes seguir vendiendo? Sí. ¿Puedes seguir enviando camiones? Sí. ¿Puedes seguir moviendo inventario? Sí. Entonces, el reporte no te detiene tu proceso de empresa, pero dile tú a un gerente que hoy no sabe cuánto vendió el día de ayer, te quiere matar, pero la gente te dice que un reporte no te detiene la operación, que no es importante, pero realmente el gerente de arriba a las 6 de la mañana, si en su iPhone, su lo que sea, no ve cuánto vendió el día de ayer, está llamando y se está cayendo el planeta para él. Perfecto. Sí, de hecho lo hemos vivido varias veces eso. Sí, señor. Así que después, a ver, otra. Bueno, acá no estoy seguro si vos conocés el término, porque no sé qué está mezclando. Diego dice, pero yo no te escuché nombrar el segundo, por eso tal vez a vos te suene. ¿Se puede decir la diferencia entre un ETL y un ELT? ¿Está en que la primera se usa para Data Warehouse y la segunda para Data Lake? Mira, creo que a la final son los dos, Diego, perdón, pero para mí los dos son lo mismo. Si estoy cayendo en un error, te pido disculpas, pero para mí es lo mismo. El ETL es único, de repente en algunas bibliografías se consigue en inglés o en español, o el orden lo pueden variar, pero para mí el concepto es único. Perfecto. Y en principio la última, porque encima ya estamos casi en tiempo, es, bueno, un poco con lo que venías hablando de lo que se guarda en un data lake y todo eso. Justamente en ocasiones no sé qué se está guardando en un data lake. ¿Cómo sé que no estoy guardando información que no me va a ser de utilidad en ningún momento y estoy costeando un almacenamiento sin necesidad, ¿no? Y ahí empezamos con el problema. Es lo que yo les decía, el acumulador. Tengo que tenerlo. No sé si en el futuro me va a servir o no, pero tengo que tenerlo. Y esa es la premisa del data lake. Lamentablemente, tú no puedes luchar contra eso, porque el data lake está hecho para eso. Si no, te tienes que ir a algo estructurado. Puede ser que sí estás invirtiendo en costos que no te conviene o no estás de acuerdo, pero la premisa del data lake parte de ahí, de tener un lago. De hecho, en inglés la definición es eso, es un lago, ¿no? Tengo diferentes variedades de especies, de peces, de algas, y la idea es que todo conviva ahí, y si en algún momento lo voy a necesitar, pues lo uso, y si no, ahí sigue. Excelente, Tonio, muchas gracias. En No, principio, bueno, estamos en tiempo, Esteban. Yo, bueno, como hago siempre para ir cerrando, aviso parroquial, vean, bits.li/en positivo 17. Esta noche, bueno, yo me había equivocado, ahí después lo corrigió Jorge, va a estar el doctor Jorge Gamblón y el ingeniero Marcelo Fernández. Y a los alumnos nos vemos dentro de 20, 25 minutos. Y no sé, Esteban, algo más si querés cerrar con el comentario de la semana que viene. Ok, primero, bueno, gracias Antonio, la verdad que los conceptos que vos empezaste a desarrollar son muy interesantes y fue con bastante detalle. Y gracias también a todos los que hicieron preguntas. La verdad que hubo más de 20 preguntas y atentamente Antonio fue respondiendo todas ellas. Así que bueno, como decía Gustavo, ahora en un ratito nos volvemos a conectar con nuestros estudiantes y los estamos esperando la semana que viene, que vamos a ver, va a haber un experto hablando sobre robótica y gemelos digitales. Así que va a estar muy interesante, con todo también, aprovechando la experiencia de una de las empresas acá en Argentina que está en Córdoba, que llevó adelante proyectos de gemelos digitales en algunas empresas automotrices. Bueno, sin más, estamos en tiempo, nos despedimos entonces y nos estamos viendo el viernes que viene. Muchas gracias Antonio, muchas gracias Gustavo, Marcelo que lo veo y a Jorge Camblón.
Excelente. No, gracias a ustedes, chicos, y gracias a todo el público, y la verdad que un placer, y bueno, espero haberlos ayudado un poco, y se los agradezco enormemente. Excelente. Muchas gracias, Tonio. Muchas gracias a todos. Y bueno, hasta el viernes que viene.